Me quedó. Nelson se achicó. Bajó de peso, está más delgadito. Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer esta temporada? Que ya está grabada. Viajé por Chile, diferentes locaciones para poder grabar la temporada. En realidad es una temporada modificada que yo tenía guardada por ahí. Eh, entonces la propuesta en esta temporada, porque seguramente vamos a alcanzar a ver 2 temporadas, 2 objetivos más, por motivo de que ustedes egresan antes. La propuesta es similar a lo que yo le había indicado anteriormente. Eh, una primera temporada para revisar Chile en el siglo XX y otra temporada para revisar el mundo en el siglo XX avanzando por los conflictos bélicos. ¿Ya? Entonces, aquellos compañeros que están aquí pero quieren ser médicos, van a ser médicos expertos en siglo XX, ¿ya? O van a ser los médicos culto históricamente de su promoción de medicina. ¿Mm? Pero no sé, por más que le di vuelta, no sé cómo vincular no sé cómo vincular los gobiernos radicales en Chile con el método científico, está un poco difícil. ¿Mm? Ya, por lo menos, claro, peor es nada. ¿Bien? Bien, vamos a partir. Piensen en esto, como ustedes ya saben sobre todo este periodo histórico, piensen y ubíquense en el año 1891, en Chile, en Santiago. ¿Alguien es capaz de decirme lo que está pasando? Si cierran los ojos y piensan en sus vidas pasadas. Santiago, febrero 1891. ¿Alguien? Bueno, piensen. Una pista. Una pista. Bueno, eso. Ya. La pista es esta. ¿Ya? La pista es esta. Esto más adelante, más atrás, al comienzo del problema. Ahí vamos a partir, al comienzo, el inicio del problema. Podemos partir introduciendo lo siguiente. Aquí. Y quizás van a saber qué está pasando en febrero de 1891, en Santiago de Chile. Si vamos más atrás, pensemos lo siguiente. Pensemos lo siguiente que hay que dejar grabando. Grabé. Sí, estamos grabando. Mire, justo ahí llegó Nicole. Bienvenida. Ya. Chile había ganado la guerra del Pacífico. ¿Mm? Se había apoderado de territorios ricos en salitre. ¿Mm? Por lo tanto, sobrevino un auge minero y un auge económico, ¿cierto? En todo Chile, que favoreció bastante al país. Este auge económico, este auge minero, lamentablemente solamente favoreció a algunos. Las minas de salitre quedaron en manos de empresarios chilenos y extranjeros privados, no del Estado. No se nacionalizó el salitre. Por lo tanto, Chile, si bien comenzó a obtener bastantes recursos, bastante dinero, era solamente lo que provenía del impuesto, que era bastante. Se hizo bastante durante ese periodo en obras públicas, sobre todo, en educación, se avanzó. Incluso vamos a ver que hasta comenzó a surgir una clase. Pero también había condiciones de trabajo deplorables, precarias, o sea, rayando en lo miserable, ¿cierto? Y los beneficiados eran, bueno, estos empresarios. Más lamentable aún era que estos empresarios también participaban del mundo político. O sea, no había esto de declaración de patrimonio por conflicto de intereses, sino que podía ser perfectamente diputado y dueño de una tremenda minera y no había ningún problema. Por lo tanto, estos empresarios legislaban para ellos. Van recordando ahora, ¿cierto? Ya, yo creo que sí. Esto de este periodo del que estamos hablando se llama República Liberal. No lo mencioné porque pienso que ustedes lo saben.
Y esta república liberal comienza a tocar a su fin en 1891. Hay un presidente que se llama José Manuel Balmaceda. ¿Ahora les va haciendo sentido? Se llama José Manuel Balmaceda. Y este presidente quiere gobernar de otra forma. Quiere gobernar dejando todos los recursos en Chile. Nacionalizar el salitre, ¿ya? Porque hay que ahorrar para el tiempo, como decía mi abuelito, de las vacas flacas. Bueno, esto no le gusta mucho al empresariado, ¿m? No le gusta mucho al mundo político que gobierna y legisla para ellos, ¿ya? En oposición, con mucha oposición al presidente, mucha oposición al ejecutivo, ¿ya? Yo creo que van recordando lo que yo les voy comentando. Y esto tiene su punto de inflexión en diciembre de 1890, ¿ya? Y ya vamos a ver por qué. ¿Bien? ¿Ya? Aquí nos vamos ubicando en espacio-tiempo, ¿ya? Este es el comienzo de todo, este es el inicio, mire. Desde el descubrimiento, hay un América prehispánica, un Chile prehispánico, descubrimiento, conquista, ¿cierto? Luego somos colonia española, tenemos nuestro periodo de guerra de independencia, donde la obtenemos, ¿cierto? Y vienen algunas repúblicas, a las cuales no voy a profundizar porque ustedes deben recordar. Hay una república conservadora, ¿cierto? Que el padre de la república conservadora es Diego Portales. No se preocupe, Nicole, no se preocupe. Siempre va a ser bienvenida, no se preocupe. ¿Ya? Estamos comenzando. Cuyo padre, la República Conservadora, ¿cierto? Diego Portales, con la Constitución de 1833. Podemos avanzar o retroceder un periodo y tenemos el periodo de los ensayos constitucionales, ¿cierto? Que ustedes me lo relataron en la exposición, en las exposiciones que hicieron, o anarquía, como dice aquí, pero me gusta más ensayos constitucionales. Luego la República Conservadora, miren acá, República Liberal, ¿cierto? Esta es la república que le tocó el conflicto de la Guerra del Pacífico, y en 1891 esta república parlamentaria, que dura hasta 1925. ¿Ya? Ya. Aquí estamos, en 1890-91, aquí comienza nuestra temporada del día de hoy. ¿Ya? Aquí comienza. ¿Qué es esto de la república parlamentaria? ¿Ya? Bueno, me adelanto un poco, vamos a ir a una guerra civil. No sé si ustedes sabían, vamos a ir a una guerra civil, ¿eh? Bueno, muy típico de Chile. Vamos a ir a una guerra civil que ya voy a relatar brevemente. Entonces, posterior a la guerra civil, se acaba la república parlamentaria. Termina, ¿ya? Perdón, termina la república liberal y comienza esta república parlamentaria entre 1891 y 1925, ¿ya? Y se establece un gobierno parlamentario. ¿Qué significa esto? Como ya vimos en temporadas anteriores, es un tipo de gobierno donde prevalece el parlamento por sobre el ejecutivo. Y normalmente a nivel mundial no gobierna un presidente, sino que gobierna un primer ministro. Bueno, en Chile se mantuvo durante este periodo el presidente, no hubo primer ministro, pero gobernó prácticamente el parlamento, el Congreso. ¿Ya? Y se pensaba en un comienzo que este iba a ser el periodo más democrático de Chile, ya que el Parlamento era elegido, si bien votaba un mínimo de la población, pero era elegido, ¿ya? E iba a prevalecer por sobre las ideas del presidente, ¿ya? Bueno, no fue así. Como ya vimos, es un periodo bastante oscuro de la historia de Chile, donde, como pueden ver en el recuadro de mi derecha, el parlamentarismo expresó solamente los intereses de unos pocos, de la oligarquía, de la aristocracia, de los empresarios, que al mismo tiempo que eran empresarios, también participaban de los poderes del Estado, del Ejecutivo, principalmente del Legislativo. Y las decisiones eran tomadas entre cuatro paredes, como vamos a ver. Hay un club que se llama Club La Unión, ¿les suena, cierto? Club La Unión, ¿ya? Que era como por decirlo, vamos al casino Antay, ¿ya? Vamos al casino Antay y ahí tomemos decisiones. Ahí nos tomamos una cosita y ahí discutimos acerca de esa ley que hay que promulgar. Esto es real, ¿ya? De esa forma tomaban las decisiones esta gente, ¿ya? Eran ricos terratenientes, ricos empresarios, comerciantes, mineros, ¿cierto? Que habían aprovechado por sobre todo este gran auge del salitre en el norte y este gran auge del carbón en el sur. Ojo con esto que sale en la PTU de historia. ¿Ya? Bueno, a este periodo, a este arco de tiempo, le llamamos República Parlamentaria, entre 1891
y 1925. ¿Ya? Entonces nos ubicamos temporalmente y ya definimos qué es la república parlamentaria y en alguna medida la caracterizamos. ¿Bien? Bien. ¿Cómo llegamos a esto? En 1891 es presidente de Chile don José Manuel Balmaceda y comienza un periodo de inestabilidad política debido a este conflicto continuo, este tira y afloja, ya este gallito político, como se dice hoy día, entre el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? El Congreso y el presidente. ¿Ya? Hay una serie de problemáticas que caracterizan a este periodo. ¿Ya? Hay una gran intervención electoral, o sea, la elección, olvídense, no son nada de clara. ¿Ya? Hay un voto censitario, que ya lo expliqué, ciertos votos mínimos de la población. Para los casados 21 años de edad, para los solteros 25, demostrar que tengo cierta riqueza, que tengo propiedades. Por supuesto, solamente los hombres, las mujeres no. Por lo tanto, vota un mínimo de personas. ¿Ya? Ante los deseos de nacionalizar el salitre, esta oligarquía se siente en peligro. No, me van a tocar mis intereses, las minas. No, señor presidente, me parece que usted se está convirtiendo en un dictador. ¿Ya? También hay una división creciente de las Fuerzas Armadas. Por un lado, el ejército comienza a apoyar la moción del presidente Balmaceda y la Armada de a poco comienza a apoyar a las propuestas del Parlamento, del Congreso. ¿Ya? También hay un continuo conflicto con la Iglesia. ¿Ya? Un continuo conflicto con la Iglesia. Este empresariado más conservador, ¿ya? Más conservador, más apegado al mundo religioso. Y Balmaceda se aleja bastante, si bien él es creyente, se aleja un poco del mundo de la iglesia. ¿Ya? Pensemos que esto gira en torno a la gran producción del salitre, ¿ya? Que es el tesoro de Chile, así como hoy día es el cobre. A esto sumamos una gran cantidad de ataques periódicos que se utilizaban en la época, donde la gente se escribía cartas y el otro le respondía y de esa forma se atacaban y se criticaban, así como hoy día tenemos Twitter, que es en automático, en ese momento se hacía a través de la prensa. ¿Bien? Una gran inestabilidad política. Bueno, posicionémonos en diciembre de 1890. Todos los años, desde ese año y antes, e incluso hasta el día de hoy, todos los diciembre de 1890, y ustedes lo deben escuchar en la radio, en la televisión, en redes sociales, en Chile se aprueba el presupuesto para el año siguiente. Se aprueban las platas que se van a asignar a los ministerios para el año siguiente. ¿Ya? Bueno, se genera esa discusión y el Congreso decide no aprobar la ley de presupuesto para Chile para el año 1891. Entonces Chile se queda sin presupuesto. Todo esto es para perjudicar al presidente. Y el presidente no haya mejor decisión que tomar que renovar las leyes del año anterior. Por lo tanto, el mismo presupuesto del 90 se aprueba para el 91. ¿Qué dice el Parlamento? Dice, el presidente es un dictador, gobierna sin consultarnos a nosotros, toma decisiones solo. Desconozco las facultades del Ejecutivo, declaramos que el presidente Balmaceda es un dictador. ¿Qué hace el gobierno ante esta actitud? Cierra el Congreso. Cierra el Congreso. Esto es real. Cierra el Congreso. Se acabó. Balmaceda es declarado dictador y algunos congresistas, los más radicales, se embarcan en la escuadra nacional, la escuadra que está ahí en Valparaíso. Se embarcan en los buques de guerra, ¿ya? Los buques de guerra deciden apoyar al Congreso y esta junta de gobierno zarpa a Iquique, sin órdenes, sin permiso, y comienza la guerra civil. Febrero de 1891. El Congreso se ve apoyado mayoritariamente por la Armada, ¿ya? Y el gobierno se ve mayoritariamente apoyado por el Congreso. La guerra transcurre por febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ¿ya? Y en agosto, ya muy desmejoradas las tropas que apoyan al presidente, que apoyan al Ejecutivo, son derrotadas definitivamente en la quinta región, acá, muy cerca de donde yo vivo, en las batallas de Concón, comuna de Concón, 21 de agosto, y en Placilla el 28 de agosto de 1891. Las batallas son terribles, son más sangrientas que las peores batallas de la Guerra del Pacífico. Ustedes pueden ver ahí que hay entre 5.000 y 10.000 muertos, ¿ah?
más muertos que en la guerra del Pacífico, que en 5 años de guerra del Pacífico, y el presidente Balmaceda se suicida en la legación argentina, ¿ya? Un disparo en la cabeza. La característica que popularidad de esto es que el presidente Balmaceda se suicida el mismo día que termina su mandato. O sea, es a propósito. Él no quiere entregar el mando. Por lo tanto, como no quiere entregar el mando a la nación, se suicida el mismo día que termina su mandato y deja un testamento político. Esto pone fin a la República Liberal. ¿Similitudes con la muerte del presidente Allende? Interesante. ¿Ya? Termina la República Liberal, ¿ya? Y comienza la República Parlamentaria. Triunfo, ¿cierto?, del parlamentarismo en Chile. Esto es cómo se desarrolla los hechos. Me gustaría saber hasta aquí si todos ustedes ya lo conocían en detalle. ¿Alguna respuesta que me pudieran dar? Hasta aquí, ¿cómo se produce la bisagra República Liberal, República Parlamentaria? ¿Conocían estos sangrientos hechos, cómo se había producido? Ya, yo no sabía. Mire, Javiera, qué bueno. La doctora intelectual. Y Nelson conocía, pero esto le parece más en detalle, me parece. Mire, y eso que no lo relaté en detalle. En otras clases esto yo lo detallo así, pero ya así hasta el color de los calzoncillos de los soldados, porque me encanta el tema. Así que esto, qué bueno. Mire, interesante. Notan en sus computadores, difícil en el teléfono, pero quienes tienen un computador, notan aquí un detalle dramático en la pintura, un detalle dramático, terrible, un detalle que se puede apreciar en la pintura. No es el uniforme de los soldados, no es que se vayan a despedazar aquí al medio del campo de batalla tampoco. Alguien ve un detalle, esto es de la guerra civil, es una pintura que imaginó un autor, ¿ya? Es imaginación. Por detalle histórico yo le puedo decir que es imaginación. ¿Alguien nota un detalle? Yo les voy a dar. Miren las banderas. Claro, dramático, terrible. Y nos ha acompañado por los siglos los siglos. Claro, porque es una guerra civil. Chilenos contra chilenos, ahí está. Y ahí está. Terrible. Bueno, la historia es cíclica, ¿cierto? Ya le expliqué eso. Bueno, y aquí hay algunas fotos, ¿cierto? Esto es batalla de Concón, posterior a la batalla de Concón, y posterior a esto es Concón, un dibujo, pues una fotografía, ¿cierto? De los muertos que están esperando ser enterrados en la batalla de Concón. Esto es Placilla, y esto es Placilla también. Yo he estado ahí, terrible. ¿Ya? Bueno, vamos a caracterizar la República Parlamentaria brevemente. Hay un comenzó, ¿cierto? Ya estamos en 1891, ¿cierto? Ya, comienza la República Parlamentaria. ¿Qué pasa? Esto es un parlamentarismo a la chilena. Claro, a la chilena, a los Chilean Way, claro. ¿Por qué? Porque no cambia la Constitución del 33. Solo se interpreta como autoritaria, ¿ya? No cambia. No dice, y Chile será reforma, y Chile será una república parlamentaria. No, no cambia, sigue siendo presidencialista, pero de facto, de hecho, es parlamentaria, ¿ya? Gobierna el Congreso y el presidente de Chile simplemente es prácticamente el títere del Parlamento porque bien poco puede hacer. Ya no cuenta con el apoyo absoluto del Congreso para todos los proyectos de ley que envía. Y todos los proyectos de ley son promulgados por el Congreso, pero a sus intereses económicos, ¿ya? Y como ya les comenté, no existe la figura del primer ministro, ¿ya? Hay una continua interpelación de ministros, así como ahora, pero mucho más. O sea, los ministros eran llamados al Congreso, como ahora llamaron al ministro de Salud, ¿cierto? Ya. Pero en ese periodo eran llamados continuamente. ¿Y por qué tomó esas decisiones? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué hizo esto? Pero todo era porque se tomaban decisiones en el Ejecutivo que podía perjudicar las empresas de ellos. Por lo tanto, como se habían perjudicado, llamemos al ministro, llamemos a los otros ministros. Como los ministros eran llamados a declarar continuamente, se producía una alta rotación ministerial. Es decir, los ministros decían, pero otra vez me llamaron a declarar, renuncio. Oiga, pero ministro, se me va, decía el presidente. Sí, no, ya está bueno. Oye, otra vez lo llamaron a declarar. Oye, pero ya ¿hasta cuándo? Ya. No, yo renuncio. Pero los ministros es gente
es gente de recursos económicos. ¿Para qué voy a estar sufriendo en este puesto de servicio público si me hago cargo de mi empresa? Y por lo tanto había una alta rotación ministerial que al final no se lograba concretar ninguna política pública. Había un alto fraude electoral. ¿Quién observaba las votaciones? ¿Quién sabía leer y escribir? ¿Quién votaba? Votaban unos pocos, ¿ya? No habían observadores, ¿cierto?, internacionales que pudieran verificar que no se falsificaran votos o que el voto se cantara públicamente, como decimos ahora, o sea, como ustedes vieron en las primarias, que en las primarias decían Sichel, Lavín, Jadwe, Boric, se va cantando, ¿cierto?, para que todos puedan cuestionar el voto. No, en ese tiempo, olvídense, el fraude electoral era de siempre, ¿cierto? Y salían elegidos los amigos de los amigos. No había clausura del debate. Ustedes saben que hoy día hay un plazo para discutir una ley. Hay plazos, ¿cierto?, que deben cumplirse. En ese tiempo, en ese periodo, no había clausura del debate. Por lo tanto, llegaba la ley al Congreso para ser discutida, y si los congresistas la leían y veían que perjudicaba su interés económico, ahí quedaba. Sí, usted me va a decir, pero profe, hoy día también quedan las leyes guardadas en el cajón en el Congreso. Sí, pero en ese tiempo era mucho más. Y sobre todo leyes sociales que favorecían a las personas, a los trabajadores, a la clase baja, a la clase muy baja, a la clase media. Ya vamos a ver eso, pero vayan pensando en este periodo en que la gente no se podía ni sentar. Todavía no hay ley de la silla. La gente trabajaba de sol a sol. Ya la gente se accidentaba y quedaba sin una pierna de por vida y simplemente no trabajaba y nadie se hacía cargo de esa persona y se podía morir de hambre y a nadie le interesaba. ¿Ya? No había ningún tipo de ley social aún, ¿ya? Ya. Reuniones extraoficiales. ¿Se acuerdan que les dije que esta gente se reunía en clubes sociales, en el club La Unión? No se les olvide. Iban para allá y se tomaban una cosita, le pedían algo al mayordomo y ahí lo discutían. Pero ¿cómo? Si en lugar de discusión en el Congreso, lo discutían ahí porque eran todos amigos, era el primo del primo del primo, el amigo del amigo del amigo, todos grandes empresarios, terratenientes. Oye, ¿y supiste que nos van a subir el impuesto? ¿Cómo? Sí, porque el presidente mandó la ley. Ya discutámosla aquí al tiro. Oye, tráete dos whisky que iba a discutir con el amigo. Oye, vengan para acá porque vamos a discutir. Y así lo discutían. ¿Ya? Esto es real. ¿Ya? Reuniones extraoficiales. Digo, es los primos del primo del primo. Existían relaciones familiares y de intereses económicos en el Congreso, por supuesto. ¿Ya? Y había presión por las leyes periódicas. ¿Ya? El Congreso tenía esta atribución. ¿Ya? Podía dictar leyes excepcionales, ¿ya?, de duración transitoria. Por lo tanto, entre estas leyes tenían a la población en un permanente estado de excepción, como ahora, ¿ya? Con esto del toque de queda, que ahora se ha abierto, o con restricciones de movimiento, ya, lo mismo en ese momento, pero era con otro propósito, mantener el control social. No se me vaya a sublevar la población, ¿ya? Por lo tanto, habían ciertas libertades que estaban restringidas gracias a estas leyes periódicas que podían ejercer el Congreso, de movimiento, de reunión, de asociación, sobre todo. No hay que hacer cosas que se me vaya a sublevar la población. Bien, esas son algunas características, las principales. Ahí caracterizamos políticamente, ¿cierto? Políticamente a la República Parlamentaria. Vamos con algunas características sociales. Gracias al triunfo de la Guerra del Pacífico y al auge de la minería del salitre en el norte, ¿cierto?, correspondiente a lo conquistado en este conflicto, pero también respecto al sur con el carbón, ¿cierto?, permite la formación de una burguesía, ¿cierto?, de una oligarquía minera, terrateniente, financiera, comerciante, que junto con la aristocracia que ya existía, ojo, la burguesía, ¿cierto?, es el empresariado, ¿ya?, que ayer pudo haber sido clase media y hoy día es rico, a diferencia de la aristocracia, que es un nombre, un apellido, un linaje, ¿cierto?, que viene desde el tiempo de la colonia, quizás desde la conquista, que es el mismo apellido que se ha mantenido por los tiempos y que siempre ha sido de grandes recursos económicos. Ellos tienen palacios, ¿cierto? ¿Ya? Esa es la diferencia. Y están llenos de privilegios. Versus las clases sociales más bajas que viven una vida bastante miserable, sin ningún tipo de leyes sociales, por ejemplo. Hay un desarrollo de la clase media incipiente, esto está recién comenzando, ¿cierto?, con la migración desde el campo a la ciudad, gente que se dedica sobre todo al comercio, son las
pyme, quizás de la época, el negocio del barrio, conformado por inmigrantes ingleses, italianos, el bachicha que se le decía en ese tiempo al italiano, el gringo, el mister que se le decía al inglés, o a quien no hablara español, a quien no hablara otro idioma, ¿ya? De descendencia anglosajona, simplemente se le decía el mister, ¿ya? Y esa gente podía ser clase media perfectamente, y por supuesto buscaban llegar a la clase alta. También podían ser militares, podían ser algún tipo de profesional, el abogado de la época, el periodista de la época, ¿cierto? Que habían tenido acceso a la educación, que el mínimo, por supuesto, repito, estudiaba, podían ser de clase media. Militares, técnicos, profesionales, comerciantes. Ojo, una cosa, al burgués le decían el afrancesado, porque todo lo que venía de Francia era lo top, lo in, ya, el último grito de la moda. Esto, viajaban a Francia, traían cosas de Francia, ya, eso era la moda. A la clase media le decían el pelo, ¿ya? Medio pelo era el apodo que se le decía a esta clase media. Y también, por supuesto, hay un proletariado, ¿cierto? Obrero, minero, industrial, ¿cierto? Sobre todo minero en el norte, en el sur, y un proletariado industrial que se encuentra concentrado en la ciudad. Este se genera a partir de grandes migraciones desde el campo a la ciudad en busca de mejores expectativas económicas, también desde el campo o también desde algunas ciudades hacia el norte en busca de trabajo en las salitreras, ¿ya? Con el auge posterior a la Guerra del Pacífico, ese periodo yo creo que ustedes lo estudiaron, ¿cierto? Pero que viven en pésimas condiciones de vida, o sea, muy, muy precarias. Recuerden que ni siquiera tienen un sueldo en dinero, tienen un sueldo en fichas de cartón, esas fechas solamente pueden ser cambiadas en la misma salitrera, pierden el poder adquisitivo, ¿cierto? Ya. Esta gente vive en pésimas condiciones, no hay leyes sociales, las viviendas son precarias, de gran hacinamiento, hay problemas de salud, de higiene, la mortalidad infantil es gigante, la esperanza de vida son 30 años de edad aproximadamente en en esta clase social al menos, y cuando intenta protestar o pedir algo es violentamente reprimida, ¿ya? Y ahí tenemos un gran problema. Este periodo, recuerden ustedes, sigan recordando, es el periodo de la cuestión social, 1880-1930 aproximadamente, este periodo, como ya he mencionado en varias oportunidades, en este momento de grandes migraciones, desde el campo a la ciudad en busca de mejor expectativa económica. Pero la ciudad no está preparada para recibir a gran cantidad de personas, por lo tanto las personas viven hacinadas en pésimas condiciones higiénicas, sin agua potable prácticamente en este tipo de lugares. Tite, conventillo, cuarto redondo, sin ventana, sin ventilación, con un baño para aproximadamente 50 personas. Esta imagen es emblemática, se llama el conventillo de las lavanderas, la cuestión social, ¿ya? Y la gente tenía que vivir de esta manera, los niños, miren esas mujeres, lavanderas, ¿ya? Ese es su trabajo. Y ahí tenemos los principales problemas, ¿cierto? Salubridad, higiene, agua potable, acceso a la vivienda, alta tasa de mortalidad infantil, en realidad altísima. Los niños, como decía un doctor amigo mío, morían, caían como mosca. Esa es la expresión que él usa, caían como mosca, caían como mosca. Había otra percepción acerca de la muerte también. Legislación laboral prácticamente no existía. Olvídense de una previsión, ¿cierto? De algo como la AFP, ¿cierto? Todavía no existía. Y además eran reprimidos violentamente por el ejército, por carabineros, ante cualquier tipo de protesta. O sea, esto siempre las protestas terminaban a balazos. Pensemos en matanzas como la de San Gregorio, como la de la escuela Domingo María, en Iquique, el 21 de diciembre de 1907. Ese periodo estamos viviendo, ¿bien? Ya. Ahí tenemos otra imagen de un CITE, ¿cierto? Pasillo largo, habitaciones a los costados, donde vivía una familia completa dentro de una habitación que era cocina, dormitorio, eso, cocina, dormitorio, una cama para todos. Y al final, allá al fondo, el baño, para toda esa gente, ¿ya? Yo tenía un amigo, Roberto, año 1982, posiblemente estoy recordando, y él vivía en un CITE, y él tenía una basenica permanente debajo de la cama. Y allá había que hacer pipí y ir a botar después todo allá al baño que quedaba al fondo. Yo lo vi, yo lo visitaba, ¿ya? Pésimas condiciones del salitre en el norte. Y estas son las tres clases, y esto es bien emblemático de oligarquía talquina en el año 1900, ¿ah? Sombrero de copa,
¿ya? Las mujeres con esos vestidos todavía muy época victoriana, ¿cierto? A la usanza inglesa, francesa. Y aquí tenemos los buenos muchachos, como me gusta a mí decir, la clase media, esa que salía, se juntaba, los amigotes. Pero miren la pintacha, ¿no? Esta gente iba a comprar hasta el pan así, con estos trajes, sombreros, ¿no? Muy buenos amigos. Y aquí tenemos el proletariado, ¿cierto? El conventillo de las lavanderas, también en el año 1900, como ya expliqué. Por otro lado, la aristocracia vivía en estos palacios. O sea, este era uno de los living de la casa. Uno, ¿ya? Palacio Cauciño, familia empresaria del carbón, ¿ya? Empresaria del carbón, en Lota. Del Palacio Cauciño. Es espectacular. Una vida inimaginable para nosotros. Bueno, entonces, todo esto lo llamamos la contradicción de la República Parlamentaria. ¿Qué es esto? Ya lo expliqué, aquí lo detallo. Chile gana la guerra del Pacífico e incorpora los territorios que ustedes ya saben, ¿cierto? Prácticamente el departamento de Tarapacá, Antofagasta, el departamento de Tarapacá, ¿cierto? Por lo tanto, obtiene territorios ricos en salitre. El salitre es utilizado como abono a nivel mundial, ¿cierto? Como abono para principalmente los cereales que en ese momento se están produciendo, hay una alta demanda, y para fabricar pólvora. Recordemos, los ingredientes de la pólvora son azufre, salitre y carbón. Listo. Ya entonces Chile se convierte en uno de los principales exportadores de este recurso, del salitre. Se hace rico Chile, ¿ya? Pero la industria está principalmente en manos de privados, ¿ya? No de la corona inglesa, de privados ingleses, ¿ya? De privados, de capital inglés. Y pagan el impuesto, ¿ya? No están nacionalizados. El salitre no queda todo el dinero acá en Chile, como ya mencioné. Esto tiene un gran auge hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, con la creación, la invención del salitre sintético, lamentablemente por parte de los alemanes, decayó la industria del salitre. Baja su producción, se pierde la demanda. Como no hay demanda, baja el precio. Las salitreras cierran y se genera una gran cesantía. Por lo tanto, el desarrollo económico ahora en Chile tiene que avanzar por otro lado. Y aquí comienza a expandirse el comercio, la industria, la agricultura y a agrandarse el Estado. Y esto da pie a que se comience a conformar una clase media, como ya mencioné, que trabaja al alero del Estado, pero también un proletariado industrial, ¿ya? Que comienza a regresar a las ciudades y por eso las ciudades no dan abasto para esta gran cantidad de migración en busca de mejores expectativas económicas. ¿Ya? Listo, perfecto. Es salitre de Chile. Mire, está en portugués. Encuentran anuncios y carteles de este tipo en los más variados idiomas. Yo encontré en todos los idiomas, ¿ya? Y traje este que está en portugués. Salitre chileno es famoso en el mundo, pero miren aquí este gráfico. Aquí posicionémonos aquí en 1900, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, ahí comienzan las caídas. Si bien hay un repunte, ya aquí vamos hacia abajo, hay un repunte justo durante el crack de la bolsa, el crack de la bolsa también lo vamos a ver, ¿lo recuerdan? ¿Ya? Y luego hay una caída definitiva, ¿ya? Y aquí tenemos una familia proletaria minera, y esta gente trabajaba de sol a sol, como ya le he dicho, ¿ya? Terrible. Bueno, y aquí vamos a lo que realmente nos convoca. Aquí la cosa se pone buena, entramos en tierra derecha, ¿ya? Bueno, ya explicamos la República Parlamentaria, la caracterizamos política, social y económicamente, ya son capaces ustedes de explicarlo, ¿cierto? Y vamos llegando al final. En 1920 todavía hay una República Parlamentaria, pero hay un presidente. ¿Quién es esta persona? Don Arturo Alessandri. ¿Quién es? Él es liberal, un liberal de la época, ¿ya? Un liberal de la época. A la gente le llama la atención. Y viene con todo un discurso social. Dice, yo voy a hacer cargo de la cuestión social y me voy a enfrentar al Congreso y traigo propuestas de leyes sociales para las personas. Yo voy a hacer el gobierno del pueblo, ¿ya? Y traigo un discurso muy progresista y a la vez liberal para la época, a favor de las personas, del pueblo. ¿Ya? ¿A quién le dice mi querida Chusma? Mi querida Chusma. Él cuando le habla a la gente le dice mi querida Chusma. ¿Y a quién va a combatir él? A la canalla dorada.
La canalla dorada es la clase política a la cual él le va a hacer frente. Canalla dorada porque son unos canallas. Y dorada porque, mire, están forrados en plata y ustedes no tienen nada. Ustedes son mi querida chusma, yo los voy a ayudar a ustedes. Y pase lo que pase, pese a quien pese y pise a quien pise. Ese era el dicho de él. Ese siempre era el dicho de él. Él fue el primer presidente en Chile que ocupó una canción como jingle, así como campaña política, ¿ya? Y sonaba, ¿ya? Esa canción la gente la cantaba. ¿Ustedes conocen una canción que se llama Cielito Lindo? Bueno, Cielito Lindo le cambiaron la letra y la ocuparon para Alessandri. Entonces a Alessandri también le decían Alessandri, le decían Don Arturo, le decían el León de Tarapacá y también le decían Cielito Lindo. Y él sale elegido presidente. Sale elegido presidente, y ustedes lo saben, ¿cierto? Ya, conocen al perrito que está ahí, el perrito se llama Hulk, ¿ya? Bueno, él sale presidente, pero el Congreso le dificulta la labor, le dificulta el trabajo. No, oposición al presidente, ¿ya? Entonces, aquí abrir bien la oreja, ocurre un hecho, un punto de inflexión, no hay vuelta atrás con esto, hay un antes y un después en Chile. Ya. Resulta que en esa fecha, que da lo mismo, no se la aprendan, el 3 de septiembre, están legislando para los parlamentarios para obtener una dieta parlamentaria. ¿no? Se van a asignar un sueldo. Ellos no trabajaban por un sueldo, pues son todos ricos, pero ahora se van a asignar un sueldo. ¿ya? Mientras la gente en la miseria. Están en eso y al Congreso, que estaba en Santiago, entran un grupo de oficiales jóvenes, tenientes, capitanes, y se sientan. ¿Ustedes se imaginan la cara de los congresistas cuando vieron entrar a estos militares con uniforme y sentarse ahí? Y comenzaron a escuchar. Y están escuchando y los militares en medio de la sesión, el sable lo hacen sonar en el suelo. Protestando contra la dieta. Hacen eso y se retiran. ¿Ustedes se imaginan lo que tiene que haber pasado ahí? Esto pasa a la historia como el ruido de sables. Estos políticos quedaron con pánico, ¿ya? Tanto fue así que el Parlamento aprobó las leyes que nunca había aprobado, las leyes sociales, en un día. Algunos dicen que en una semana da lo mismo. Rápidamente aprobaron leyes a favor de la jornada laboral, vamos a trabajar 8 horas, regulamos el trabajo infantil, regulemos el seguro de accidentes, regulemos el trabajo de las mujeres, regulemos el sueldo de los militares porque no se lo hemos pagado. Quedó la crema, la escoba, como decimos en Chile. El rapto de Elena, ardió Troya, ¿ya? Tanto así que los militares fueron donde el presidente le entregaron una carta con un petitorio y le dijeron, no nos vamos a ir. Mire lo que logramos en un día, en una semana, no nos vamos a ir. Y se conforma un comité militar. Miren la fecha, por favor, las vueltas de la historia. 11 de septiembre de 1924. 11 de septiembre, ¿no les suena nada? Para algunos esto es un golpe de Estado. Para algunos historiadores esto es un golpe de Estado en 1924. Le presentan reclamos y petición a Alessandri. Alessandri recuerda la guerra civil del 91 y dice, no, yo me voy. Yo no veo nada, dice Alessandri, y se va. Y se va y dice, pero presidente, ¿para dónde va? Esto es real, lo estoy relatando más dramáticamente, para no se queden dormidos, pero esto es real, yo así me lo imagino. Pero presidente, ¿para dónde va? No. Aquí puede ser que tengamos otra guerra civil, yo no voy a ser responsable, tenemos un golpe militar, además, por lo tanto yo me voy. Bien, señor presidente, no vamos a aceptar su renuncia, dicen los militares, pero vamos a disolver el Congreso y además le vamos a dar a usted un permiso para que se vaya a Europa por 6 meses. Váyase. Nosotros vamos a gobernar aquí, dice este comité militar. Este comité militar parte bien, pero muy pronto se forma un grupo de militares mucho más grande, una junta militar de gobierno que se opone a este comité militar y lo destituye. Otros militares, nosotros ahora vamos a gobernar, vamos a disolverlos a ustedes, no los queremos, y nosotros nos vamos a mantener en el gobierno a partir del 23 de enero del 25. Duró poco este comité militar. ¿Y quién lidera este comité militar? Yo creo que ustedes lo conocen, ¿cierto? Don Carlos Ibáñez del Campo, coronel del ejército, más conocido por los amigos como El Caballo, ¿ya? Aquí entra en escena Carlos Ibáñez del Campo, que les debe sonar. Región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, fundador de Carabineros de Chile, ¿cierto? Ya, esto. Ahí vamos recordando. Esto es lo que pasó.
Miren lo que pasó. 1920, Arturo Alessandri, 1924, ruido de sable, se legisla rápidamente, un comité militar toma el control del país y una junta de gobierno destituye a este comité militar, toma el mando de la junta militar de gobierno con Carlos Ibáñez del Campo a la cabeza y el presidente con permiso autoexiliado en Europa por 6 meses. Ese es el panorama, o sea, crisis política por donde la miro. ¿Y qué pasa? Ahí está Alessandri. 1921, miren la caricatura de la época, 1921, el año nuevo, el año viejo que se va, 1922, el año nuevo que llega, pero miren la bicicleta de Alessandri, la joroba que le salió, porque por más que pedalea para avanzar en todas las demandas sociales de su programa de gobierno, está ahí mismo, y la bicicleta toda mala, llena de hoyo, los neumáticos, le salió una joroba de tanto pedalear, no avanza, no logra progresar en su programa político, y siempre lo sigue el perrito, ¿eh? Ahí está. ¿Ya? Y esta otra, ahí está Alessandri. Ese es Alessandri, lo hacen más gordito, ¿cierto? Cocinero. Y ahí están cocinando la dieta parlamentaria. ¿Eh? Y él tiene que meter la cuchara también. Ahí está acompañado del perrito. ¿Ya? Entonces aquí él dice, ahí ustedes no leen, pero dice, oigo ruido de sables. Y un militar de aquí, del otro lado, le responde, oigo ruido de cucharas por la dieta. Entonces, oigo ruido de sables, oigo ruido de cucharas. El conflicto que se ocasionó a partir de entrada de los oficiales a protestar con los sables, ¿cierto? Es una caricatura también de la época. Y entonces, ¿qué pasa? Este caballero, el caballo, si digo el caballo, es Carlos Ibáñez del Campo, llama al presidente y le dice, presidente Alessandri, por favor, yo estoy gobernando acá en Chile, momentáneamente una junta de gobierno, regrese por favor, regrese a Chile, véngase de nuevo a Chile, yo lo invito a terminar su gobierno. Alessandri dice, bueno, yo regreso, pero con una condición, hay que promulgar una nueva constitución. Maestro. Bien, dice Ibáñez, promulguemos una nueva constitución. Se redacta la constitución de 1925, así llegamos. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que las constituciones en Chile y prácticamente en el mundo surgían en medio de tiempo de crisis política, social y económica? ¿Sí está? 1925, ¿vieron todo lo que tuvo que pasar? Y así se redacta entonces a la vuelta del presidente la constitución. Este hecho pone fin a la república parlamentaria. Esta es la crisis que se produce y así llegamos. ¿Qué dice la nueva constitución? Restablece el presidencialismo. Se acabó el parlamentarismo. Ahora el presidente manda, señores, el ejecutivo. Frena las malas prácticas parlamentarias. Vamos a renovar el Congreso. ¿Ya? Se acabó todas estas características de ir a tomar tecito al Club La Unión, tomar decisiones entre 4 paredes, la alta rotación ministerial, la intervención con los ministros. Se acabó. ¿Ya? Regula el tiempo de discusión por una ley, no puede ser eterna, hay que sacarle y adelante, ¿cierto? Establece un Estado laico, por fin, se separa la Iglesia del Estado. La Iglesia ya no va a tomar más decisiones políticas ni va a intervenir en la vida de las personas. Aquí ya definitivamente no se entierra más gente en la Iglesia no se hace cargo de los bautizos, no se hace cargo de las defunciones, ahora el registro civil se hará cargo de todo, el Estado, ¿cierto? Ya. Se reconocen derechos sociales a través de una legislación, ley de la silla, ley de las 8 horas, se regula el trabajo infantil, el trabajo de las mujeres, comienzan a surgir las cajas de previsión social y por supuesto con todo esto la oligarquía pierde poder. Ahora tiene que someterse al imperio de la ley en un Estado de Derecho que regula gobernantes y gobernados por igual, desde aquí en adelante. Y así vamos cerrando. Y esta imagen, por supuesto, representa por fin esta tan anhelada división del Estado con la Iglesia, muy anhelada por el mundo liberal, ¿cierto? Por los liberales de la época, y recordemos que Alessandri es un liberal. Por lo tanto, hacemos nuestra síntesis, vimos el periodo pre-república parlamentaria, cómo llegamos a esto, sabemos que a través de la revolución o guerra civil de 1891, que termina con el suicidio del presidente Balmaceda, lamentablemente,
Comienza una república parlamentaria de facto con características políticas, sociales y económicas que pudimos observar en esta clase. Esta república parlamentaria comienza a llegar paulatinamente a su fin a partir de 1920 con el ascenso como presidente de don Arturo Alessandri. Durante su periodo de gobierno se manifiestan los militares a través del ruido de sables y esto lleva posteriormente a la renuncia momentánea del presidente Alessandri, que viaja a Europa, y a la toma de gobierno por parte de un grupo de militares, guiados por Carlos Ibáñez del Campo. Se le solicita el retorno al presidente, el presidente regresa y en conjunto redactan una nueva constitución para la República de Chile. La constitución de 1925, que como ustedes saben va a estar vigente hasta el año, déjenmelo ahí por favor, hasta el año, va a estar vigente hasta el año, la de 1925 va a estar vigente hasta, ya, los doctores, doctora Yáñez Pasebox, ya bueno, ahí está, hasta 1980, ya, arriba, despertemos, arriba, estamos terminando clase pero despertemos, ya, nunca es tarde. Aquí está, este caballero que está aquí, ahora nos va a salir esta en la SOP, claro, por supuesto Nelson, muy bien, muy bien. Este caballero en las próximas clases nos va a salir hasta en la sopa, a la chilena hasta en la sopa. Este es don Carlos Ibáñez del Campo, más conocido como el Caballo. Y este es don Arturo Alessandri, y están ahí firmando la Constitución de 1925. El Caballo, el León. ¿Ya? Y estos son otros caballeros de la época, todos con la media pintacha. Miren esos uniformes, por favor. ¿Ya? Y esta es nuestra actividad. Muy a lo profesor Jorge, muy sencillo, se resuelve muy fácilmente. Esto está colgado en Moodle y en nuestra primera tarea. ¿Bien? Bien. Preguntas acerca del contenido. ¿Qué les pareció? ¿Les parece interesante que sigamos seguir en esta línea? ¿Se le había olvidado? ¿Recordaron? ¿No lo habían visto nunca el contenido? Sería súper bueno que me comentara. Qué raro, Javiera. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Qué raro. Pero ¿cómo? Es que me preocupa de que ustedes, los valientes de filosofía política, como me gusta a mí decirle, tienen la oportunidad, que esto es un tesoro, es un lujo, que ustedes tengan la oportunidad de ver este contenido en cuarto medio, en un electivo. O sea, es un lujo esto, de verdad. No es porque lo esté haciendo yo, sino que es un lujo. Entonces me preocupa que cuarto medio A, y sé que hay muchos compañeros que también quieren entrar a la U, me den una respuesta similar a la de Javiera y ellos no tengan la posibilidad de ver esto de nuevo. De nuevo, en mucha mayor profundidad. Entonces, ahora entiendo por qué hay que hacer un preuniversitario. Ya, listo, ¿bien? Claro. Ahora vamos, es lo que dice Nelson, súper importante, gracias. Que entonces pareciera que ahora entiendo recién por qué hacemos preuniversitario. Yo no hice, pero muchos jóvenes deciden hacer preu porque, claro, no está fresco el conocimiento. Bien, ya. Con respecto a evaluaciones, como siempre ha sido, esta temporada tiene capítulos, ¿ya? Y esta temporada de varios capítulos va a tener dos tareas. Ya di la tarea 1 y va a tener una tarea 2. ¿Qué es lo particular? Que estas dos tareas van a tener un valor del 40%, porque así lo dispuso el colegio, ya no el 25%, el 40%. Tómenle el peso a esto. Ya. Entonces, va a tener el 40%. Y la prueba va a tener el 60%, y ahí está el 100%. Luego, cerramos ahí con dos tareas y una prueba, y va a haber una siguiente temporada, la temporada en donde nos vamos a ir a Europa. ¿Ya? Nos vamos a ir a Europa. Y esa temporada también va a tener capítulos, dos tareas y una prueba. Y yo creo que ahí estamos cerrando. ¿Por qué? Porque ustedes se van en noviembre. Claro, porque ustedes se van en noviembre. Entonces quizás la prueba sea a mediados de septiembre,
a mediados de septiembre, y la siguiente prueba antes de que termine noviembre. Yo creo que debería ser la siguiente prueba, y ahí, y se marchó, claro. Entonces, ese es el panorama, para que lo tengan. Pero si esto, Javiera, mire esto, mire cómo pasa de rápido este semestre, mire. Olor a, olor a carne, olor a empanada, mire, mire esto. ¿Escuchan ustedes? Yo escucho. Yo ya escucho. Yo ya escucho un poquito más allá. Claro, claro. Y pasa el 18, nos bailamos las que hay que bailar y se acabó. No, oye, olvidé eso. De espías. Se acabó. Entonces, si está por ahí, que me preocupa, si está por ahí Kiara, que la veo ahí, Kiara está, ¿ya? Kiara, tú y yo tenemos algo pendiente, ¿cierto? Del semestre pasado. Entonces, póngase al día, escríbame. Desde ya, dígame cuándo me hace la exposición y yo la atiendo. Lo resolvemos en 5 minutos. Kiara, si pudiera darme una señal de vida, por favor, escríbame. Yo no tengo ningún problema y vemos cómo resolvemos su situación, pero escríbame. ¿Ya? Yo siempre voy a dar soluciones, nunca voy a hacer así, no, y aquí yo le corto la cabeza. Así que, Kiara, si me está escuchando y quedó grabado, el resto de los compañeros se dan cuenta que estoy prestando todo el apoyo posible, escríbame y resolvemos. Y dígale a Paula también que se comunique conmigo. Eso es. Otra cosa, las tareas, insisto. No hay otra posibilidad de subir la nota. A ustedes no les va a ir mal, pero no hay otra posibilidad. Las tareas son la subida de nota porque valen mucho, el 40%. Desde ya le anuncio, me quedan 4 minutos. Desde ya le anuncio que la prueba. Yo les dije que íbamos a seguir exponiendo, sí, pero no siempre de la misma manera. Desde ya les adelanto que se me ocurre que la siguiente exposición, la siguiente prueba, sí, va a ser exposición, pero va a tener un detalle. Me gustaría que fuera una exposición iconográfica, ¿ya? ¿Qué significa esto, profe? Que la exposición, para que ustedes no lean, porque ustedes en la última exposición fui magnánimo y no me fijé en eso, pero leyeron mucho, prácticamente todo lo leyeron. La exposición iconográfica que estoy pensando que van a es solo con fotos. Es decir, lo que tienen que mostrarle al profesor es solo fotos. Y a través de las fotos estructurar un relato. ¿Ya? Solo a través de fotos. Es una exposición, un álbum prácticamente, con fotos. Entonces el tema que ustedes quieren exponer, lo exponen a través de fotos. Bueno, ahí cada uno verá si es mucho mejor. Con muchas fotos, o sea, todas las fotos que quieran, todo lo que quieran en cuanto a fotografía. Y ustedes van estructurando el relato. Ustedes podrían tener detrás del computador una hoja. Ojalá yo no me dé cuenta, que hacen así, ¿cierto? Fíjense que el presidente, los presidentes leen sus discursos, pero no se nota. ¿Ya? Por lo tanto, eso es lo que yo estoy estructurando, una exposición pero iconográfica. Muchas fotos y ustedes van haciendo el relato de lo que quieran. Como ustedes saben que esto de la exposición para mí es libre, yo no digo expongan acerca de este tema, no. Ustedes toman un tema de aquí, el que quieran. El que quieran. No, por ejemplo, y aquí con esto cierro. Si ustedes quieren exponer un tema de aquí, no expongan esto. No expongan la crisis de la República Parlamentaria. Por ejemplo, dicen, ¿sabe qué, profe? De aquí yo voy a exponer el ruido de sable, solo el ruido de sable. Un tema así, de este porte, igual que las tesis de la U. No así, así. ¿Ya? Un temita. Eso es lo que yo quiero. Y con puras fotos. ¿Ya? Ya. Voy a pasar lista, por favor no se muevan, arréglense para la foto. Tomar asistencia, listo. Los valientes de Filopoli. Perfecto. Si alguien tiene contacto, Kiara, si alguien la despierta, si está durmiendo, si alguien tiene contacto con Paula, que se comuniquen conmigo. La clase excelente, vamos a seguir en esta misma línea y estoy seguro que vamos a aprender mucho. Hay que quitarle la velocidad.
Yo creo que estamos como en X5 ya, así como estamos con postcombustión retropropulsores. Ya, me voy a filosofía con el tercero E. Que les vaya súper bien. Chao, nos vemos. Cualquier cosa me escriben, por favor. ¿Ya? Chao, que les vaya súper. Chao, éxito, que les vaya bien. Nos vemos. Chao, chao.
¿Qué cosa? ¿Con qué va a tomar té? ¿Con qué voy a tomarte? ¿Con qué? Una manteca y pared. Ay, quiera que va.